Hoy nos reunimos en este lugar, un epicentro de la educación superior en el municipio de Marinilla y también para el oriente antioqueño, para hablar acerca de este tema tan interesante que nos convoca a todos los colombianos, pero que hoy tenemos la fortuna de tener unos invitados de talla internacional que nos van a compartir todas sus experiencias y sus conocimientos en este tema para nosotros también aplicarlo desde el territorio, desde lo local, para una mirada global. Para ello entonces iniciamos dándole un agradecimiento a las personas que creen en estos eventos, inicialmente a los organizadores, como lo es Clúster Oriente, en la Fundación Tecnológica Rural Coredi y la organización Coredi, pero también a nuestros aliados, a los patrocinadores que hacen posible que hoy tengamos a estos invitados de talla internacional, y por supuesto también vamos a tener a una invitada de talla nacional. Nuestra cuota nacional, nuestra cuota colombiana también va a estar aquí en nuestras ponencias. Agradecemos a la administración municipal del municipio de Marinilla, el municipio que nos recibe o que recibe este seminario el día de hoy. Marinilla somos todos. También agradecemos a Banasta Mediaciones, a Macer, Cornare, Bionatura de Oriente, Sociedad Duque Pin y por supuesto a todos ustedes que creen en esta oportunidad de formación para aportar al desarrollo humano pero también territorial del emprendimiento, de las ideas y de la innovación en nuestro territorio con una mirada global. Eso es lo que nos debemos llevar a partir de la co-creación, que es lo que nos convoca el día de hoy. No siendo más, damos inicio entonces con este seminario internacional saludando al presbítero Pedro Pablo Ospina Osorio. Él es el gerente general de la organización Coredi. Más adelante vamos a tener un saludo por parte de él. De igual forma saludamos a Olga Lucía Monca Moreno, ella es la presidenta de Clúster Oriente. También saludamos al presbítero Luis Argemiro García Monsalve, él es el rector de la Fundación Tecnológica Rural Coredi. Saludamos también al señor alcalde del municipio de Marinilla, Edgar Villegas Ramírez, que nos acompaña en esta mañana. De igual forma saludamos al señor Jorge Iván Castaño, secretario de Cultura del municipio de Marinilla, y también a nuestros ponentes, Clara Mónica Zapata, nuestra cota colombiana, también al ponente Lázaro Rodríguez Oliva, quien nos visita desde Cuba, su nacionalidad, pero en estos momentos se encuentra radicado en la ciudad de Panamá, y al señor Gerardo Neukopsen, que nos visita desde Argentina. Nos ponemos de pie para entonar entonces las notas de nuestro himno nacional. Invitamos al señor alcalde del municipio de Marinilla, el señor Edgar Villegas Ramírez, para que nos brinde un saludo. Saludo fraternal a todos los participantes de este espacio tan importante en el municipio de Marinilla y en la región, en un momento histórico por el cual pasa hoy el país en virtud de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuevas propuestas de carácter económico y social. En buen momento, hoy Coredi y el equipo de trabajo nos exhibe una propuesta para Marinilla en virtud de lo que significa la co-creación para la economía creativa. Y tener aquí en este escenario académico a personas de la estatura intelectual de los ponentes nos hace sentir muy bien, muy orgullosos de lo que somos.
A continuación, invitamos a la presidenta de Clúster Oriente, Olga Lucía Boncan Moreno, que nos regalará también un saludo de bienvenida para este seminario. Olga Lucía, bienvenida. Y a propósito, la saludamos y le damos también muchas gracias que tiene la salud pertinente para acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy buen día para todos. Un saludo muy especial y acredito la presencia de Clara Mónica Zapata de Banasta, a Lázaro Rodríguez de Panamá y a Gerardo, que viene desde Argentina. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Al señor alcalde del municipio de Marinilla, al padre Pedro Pablo y al padre Luis Argemiro, igual que a los secretarios y a todos ustedes. Para hoy, para nosotros es muy importante tener todo este tema de la economía creativa, que bien saben está muy en moda, está muy en boga, pero realmente no sabemos realmente qué es la economía creativa, sabemos qué es lo que llamamos y por qué la llamamos economía naranja, cuáles los retos que tenemos frente a esto. Y esas cosas son muy importantes porque esta economía naranja no es solamente, o la economía creativa no es solamente el tema de cultura, cultura es todo, cultura lo enmarca todo. Cultura es gastronomía, es la forma de vivir de cada uno de nosotros, y en cada uno de nuestros saber hacer está la cultura y está haciendo todo el tema de la trayectoria, la trascendencia, lo que es nuestra lectura de nuestros ancestros, nuestros antepasados, para ser lo que somos hoy. Y eso nos brinda también esas posibilidades de salir adelante, esas posibilidades de poder generar destrezas, de poder manejar nuevas habilidades, de que cada uno de los profesionales en cada uno de sus sitios de trabajo puedan desarrollar esas destrezas y habilidades en pro y en beneficio del desarrollo y de la rentabilidad. Yo quiero solamente decirles que no soy yo la experta en el tema, son ellos los expertos, pero sí quiero decirles, aprovechen este momento. Gracias por venir, gracias por haber aceptado nuestra convocatoria. Y creo que no va a ser ni la primera ni la última vez. Esperamos entonces poder seguir trayendo unos exponentes como los que tenemos hoy de talla internacional, porque creo que el Oriente Antioqueño se lo merece, y Marinilla, que ha sido siempre cuna artística, de cultura y de patrimonio, creo que también se lo merece muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga Lucía Boncan Moreno, presidenta de Clúster Oriente. A continuación, entonces, saludamos al presbítero Pedro Pablo Ospina Osorio. Él es el gerente de la organización Corede, lugar donde nos encontramos el día de hoy. Como les decía al inicio, el epicentro de la educación superior aquí en el Oriente Antioqueño. Bien, Pedro Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Un cordial saludo y bienvenida a esta organización y a esta sede principal de Corede. Saludos muy especiales al señor alcalde y su equipo que nos visita. Muchas gracias por estar en el apoyo y no solamente estar aquí porque estamos en Marinilla. A veces uno piensa que cuando saluda de las diferentes instituciones a una persona, esta es una partecita diferente, no, esto es Marinilla. Y muchas gracias también por su presencia. Cordial saludo a Olga Lucía, del clúster, también muy, digamos, acogida muy especial a Clara Mónica y al señor Lázaro y Germán por estar con nosotros. Para Corede siempre tiene su columna vertebral el desarrollo. El desarrollo es algo muy especial del cual se habla mucho, y desarrollo significa diseñar procesos. Uno muchas veces dice que un proceso es reunirse. Tal vez a veces algunos procesos no son procesos, son actividades prolongadas. Un proceso en el que nos lleva a un horizonte largo, grande. Y cuando hablamos de co-creación, yo creo que nos van a poner a soñar en el desarrollo y en las cosas. Y qué bueno soñar. Yo creo que los grandes sueños hacen que el desarrollo sea mucho más grande. En primer lugar, es algo que lo beneficia a uno. Uno soñar y pensar en el desarrollo es un beneficio para uno, porque lo vuelve más creativo. Pero qué bueno pensar en el desarrollo para los demás, para la comunidad, y creo que sería el gran aporte que uno tiene. Pero para soñar también es importante pensarse cómo estoy hoy o cómo ha sido mi pasado para proyectar el futuro. Si uno hace un examen en la vida y en lo que hace, y su trabajo se quedó en el mismo lugar de hace 2 o 3 o 4 años, no está apuntando al desarrollo.
está sosteniendo. Y la sostenibilidad es mucho a más largo plazo, pero sostener es tenerlo ahí quieto. Creo que hoy nos van a invitar a soñar, pero quiero soñar sea para nuestras comunidades, para lo que hacemos, para la propia persona, pero pensar cómo desarrollar bastantes cosas en la vida y sobre todo dejar huella grande en la historia para los demás. Muchas gracias por sus aportes, por los que nos van a dar hoy y que realmente nos va a servir, pero que también nosotros en Coredi queremos aportarle mucho al desarrollo. Coredi se está repensando y yo siempre pienso que debemos pensar las cosas rápido, porque cuando nosotros pensamos las cosas lentas, también dejamos pasar las oportunidades, las personas. A veces ser innovadores es provocar a los demás para crear y para soñar. Entonces, bienvenidos a construir este sueño aquí en Coredi. Muchas gracias por su presencia. Bien, finalizando entonces con las palabras del padre Pedro Pablo Espina Osorio, los invitamos nuevamente a ponernos de pie para finalizar con el protocolo de inicio de este seminario para entonar las notas de nuestro himno Departamento de Antioquia, el territorio, la región que nos convoca el día de hoy para hablar de cooperación para la economía creativa y el desarrollo humano y territorial de este lugar. A continuación, entonces, vamos a dar inicio con las ponencias que nos convocan el día de hoy en este seminario internacional de co-creación para la economía creativa aquí en el municipio de Marinilla. Hoy vamos a iniciar entonces con nuestra cuota colombiana. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra ponente nacional, pero que tiene toda la experiencia internacional, todos los conocimientos para venirnos a compartirlos en el día de hoy. Ella es Clara Mónica Zapata. Bienvenida, doctora Clara Mónica. Este escenario es suyo y estamos prestos a todo lo que nos quiera compartir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al señor alcalde, a Olga, al equipo del clúster, a Coredi, al padre Francisco, que hace mucho tiempo que no lo veía y que tiene una deuda conmigo. Ahorita les cuento qué es. No, bueno, después hablamos. Bueno, para nosotros y obviamente a todos ustedes que están hoy aquí y que son los interlocutores que van a hacer factible la co-creación. Quiero darle las gracias a mis colegas de trabajo, a Gerardo Lebgosian y a Lázaro Rodríguez, con quienes estamos recorriendo en muchas oportunidades pues los territorios, la visión global,
pero sobre todo los elementos que particularizan la fuerza y la vitalidad de lo que significa el desarrollo. También el padre, el gerente de Coredi, hacía referencia a que tanto nos interesa este desarrollo, y quiero decirlo que para nosotros el punto fundamental de este proceso radica precisamente en el reconocimiento de las localidades. Lo decía el alcalde, obviamente, también en referencia a que aquí hay acontecimientos históricos que vitalizan hoy lo que uno podría decir es ese ADN, esa identidad de un municipio como Marinilla, que forma parte de este gran enclave, de gran región y obviamente de un referente de país. Pero en esa perspectiva, para nosotros entonces es muy importante entender que ese proceso dialógico de complementar acciones, de liderar procesos, de entender el asunto de lo público, tiene que ver hoy con mayor fuerza de la localización de los procesos de la periferia hacia el centro y no del centro a la periferia, porque de alguna manera tradicionalmente nuestros modelos de desarrollo se han manejado así. Obviamente entendemos que hay unas estructuras y hay unos referentes de tipo institucional pues que son legítimos y que hay que seguir respetando, pero para nosotros es vital estar aquí, tener este diálogo, entender y reconocer que existen unos procesos locales que son, insisto, los que dan la gran dimensión a esa comprensión de lo global. Antes entonces de empezar con esto que les quiero compartir más como abreboca, para luego darle la palabra a mis dos colegas y obviamente luego a ustedes, el profesor Gerardo Nebgonce nos va a contar un poco lo que vamos a hacer al final, cómo va a ser esa metodología para co-crear. Entonces, Gerardo, te doy la palabra y ya luego yo haré entonces mi intervención. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, poder estar con ustedes. Realmente es desafiante y importante, creo, para todos nosotros. Les quiero comentar que al término de las presentaciones de nosotros tres, vamos a hacer una dinámica justamente de co-creación y la van a hacer ustedes y ustedes van a estar co-creando, creo que el futuro de Marinilla, ¿verdad? En alguna manera. Y de la región, exactamente. Entonces, lo que no les quiero adelantar la dinámica porque la sorpresa es parte del asunto, pero sí les quiero pedir que vayan prestando atención y haciendo anotaciones mentales o tal vez escritas de los distintos temas que vamos a ir tocando, porque la dinámica va a tener que ver justamente con los temas que vamos a tratar. Les vamos a pedir, les adelanto, que formulen preguntas sobre las cuales vamos a estar trabajando luego en el proceso de co-creación. Y esas preguntas tienen que ver justamente con la realidad local y regional. ¿Sí? Bueno, Gerardo, muchas gracias. Bueno, entonces esa es como nuestra recomendación. Queremos también hacer como algunas claridades. Nosotros venimos a compartir un conocimiento, pero también venimos a recibir un conocimiento. O sea, la base que establece precisamente esta oportunidad de diálogo hoy es que todos y cada uno de nosotros, ustedes con nosotros, con los diferentes procesos y lo que ustedes representan, porque también sabemos que muchos de ustedes están aquí representando organizaciones, representando algunos otros colectivos, son portadores de conocimiento, son portadores de saberes y obviamente son portadores de referentes de tipo cultural. Bueno, avancemos aquí como para empezar a mirar algunos conceptos. Avanzamos. Bueno, lo primero que yo quiero que entendamos es que hay una dimensión integral del territorio y una dimensión integral de esta localidad que tiene que ver con los procesos urbanos y con los procesos rurales. Para nosotros hoy uno de los retos fundamentales de poder entender esta acción que compromete ese nuevo modelo de desarrollo, por llamarlo así, requiere necesariamente que integremos todo el territorio, que entendamos que la riqueza y la fuerza que particulariza esta gran noción de país, pero también esta noción de territorios y esta noción de localidades tiene que ver mucho con lo rural, tiene que ver mucho obviamente con lo urbano, pero en lo rural hay un referente fundamental, hay un conector integral de todo ese proceso. Entonces, entienden ustedes más que nosotros obviamente porque ustedes lo viven, ustedes son responsables de la cotidianidad, ustedes son los que acogen lo que hace particular esa identidad del ser de Marinilla, del ser marinillo. Ustedes viven ese día a día, pero también viven esa historia a la que hacía referencia el señor alcalde, pero tenemos hoy una tarea fundamental, es pensemos el futuro.
¿Cuál es el futuro entonces de Marinilla en el contexto de esta gran región? De Marinilla en el contexto del departamento, Marinilla en el contexto del país y Marinilla en el contexto del mundo. Entonces es importante pues como tener en cuenta este elemento. Avancemos. Bueno, hay un asunto que es parte de lo que yo voy a hacer como un poco de introducción, porque mis dos colegas van a trabajar dos temas muy específicos que se van a ir ya más al tema desde la economía creativa, desde los procesos que están hoy puestos sobre la mesa en los debates internacionales de cómo al fin la cultura forma ser parte de un elemento vital, o sea, de primera línea. Y estamos también un poco preocupados, diría yo, Jorge, y los que hemos trabajado en este proceso tanto tiempo, porque yo sé y lo sabemos los que hemos estado en estos desarrollos, que sí ha habido importancia a nivel cultural, pero no estábamos como estamos hoy en la primera línea. Porque obviamente, también Olga lo mencionó, los temas de la economía creativa, todos los elementos que hoy digamos están un poco en juego con un país que está liderando un proceso muy importante, que tenemos una ley que se llama la Ley Naranja, pero que obviamente tiene unos antecedentes, y es que de economía creativa se viene hablando desde el 2005, o antes diría yo, bueno, desde el 87, y aquí en Colombia, particularmente Colombia ha sido un líder en ese proceso, pero hay un momento histórico que ahora pues los compañeros lo ratificarán, y en el 2005 en la Convención sobre nuestra diversidad creativa se planteó un asunto vital y se reconoció de parte de los expertos y los colectivos de análisis que la cultura era generadora de riqueza y que precisamente había que implementar las metodologías, las herramientas, los dispositivos de tipo estratégico, de tipo político, de tipo conceptual y de tipo operacionalizado para darle la vida precisamente a ese elemento fuerza. Y el elemento fuerza era precisamente el patrimonio material y el patrimonio inmaterial, que es lo que estamos, es sobre el que estamos dimensionando nuestro proceso de vida, las expresiones, las formas, los lenguajes, las expresiones artísticas, el conocimiento, o sea, es todo lo que, digamos, serían como los ingredientes que sumaríamos para lo que hacemos día a día. ¿Qué hace Coredi? Genera conocimiento. ¿Qué hace la Secretaría de Cultura? Genera procesos y mediaciones para hacer posible el reconocimiento de las expresiones artísticas. ¿Qué hacen las instituciones de investigación? Generan las bases y las metodologías para validar precisamente desde la ciencia la aplicación y la intervención en modelos de desarrollo. Y todo ese elemento es la cultura, todo eso está basado ahí. Entonces, desde ese momento de esa convención se empezó a generar precisamente una gran unidad de análisis en la UNTAC que empezó a trabajar un primer informe, que es el informe del 2008, donde se hace un análisis de cómo sí la cultura es generadora de riqueza. Entonces hay unos antecedentes y si nos pasamos al momento presente, pues tenemos hoy unos avances significativos, los modelos de innovación y de emprendimiento tienen que ver también con esto, se empiezan a generar las empresas culturales y creativas, se empieza a hablar entonces de una cantidad de estructuras, se empieza a reconocer a la cultura como generadora de empleo, como generadora también de oportunidades, como generadora de inclusión. Y digamos que hemos ido trasegando en ese proceso de una manera importante, pero digamos no tan contundente como lo que tenemos hoy. Entonces, cuando decimos un poco que si estamos preparados como país, que si estamos preparados como comunidades, que si estamos preparados como localidades para ingresar en ese nuevo modelo, porque de alguna manera es un nuevo modelo, pues eso es a lo que yo me refiero. ¿Cómo nos preparamos para eso? Y por eso hablamos entonces hoy de esa economía creativa y hablamos de co-crear, porque realmente entendemos que es la sumatoria de una cantidad de elementos fuerza, que insisto, ténganlo muy presente para sus preguntas, están basados en la dinamización del patrimonio, están basados en la puesta en valor del patrimonio cultural, de la capacidad de producción de conocimiento, de la capacidad de producción de las expresiones artísticas, no solamente desde el arte, sino de la cultura como una columna vertebral. Entonces, eso lo conecto porque para nosotros el planteamiento que vitaliza todo este proceso está asociado en integrar estas acciones a la política pública.
necesariamente. Y cómo hoy precisamente se piensan los modelos de desarrollo a partir de la integralidad de la cultura, no la cultura integrada a ni pegada en, sino integrada a todos los procesos y como eje fundante de todo ese modelo de desarrollo. Es un ejercicio complejo, lo sé, lo sabemos todos, pero es un ejercicio que se logra. Vamos a escuchar ahora lo que van a compartir los colegas de experiencias que sí son viables, de que sí se han logrado modelos integrales de localidades grandes, medianas y pequeñas que hoy lideran procesos de impacto y de transformación, buscando particularmente un elemento fuerza para todos nosotros, que es el bienestar y la calidad de vida, que está asociado también a los temas de inclusión. Bueno, avancemos allí. Este diría yo que es como el mapa sobre el cual nosotros pensamos, se cocrea pensando un modelo de formulación de política pública en el nuevo concepto que tenemos, la cultura como eje del desarrollo. Entonces hablamos de la sociedad, que es pues nuestro gran hito fundante, hablamos de las finalidades sociales, de los valores y los principios, y eso tiene que ver mucho con la identidad, y eso tiene que ver mucho con lo que a nosotros nos genera caracterización propia de un territorio. Nosotros, la mayoría de acá, bueno, con excepción de Lázaro, Gerardo y algunos otros que a lo mejor no son de Antioquia ni de Colombia, sabemos que todos somos antioqueños, pero sabemos que hay diferencia entre Marinilla y Río Negro, entre Marinilla y el Carmen, ¿sí? Entre Marinilla y Apartadó, sí que hay. Fíjense que cada uno de nosotros, localizado en un concepto vital de un territorio, tiene precisamente una fuerza integral que es lo cultural y que es su identidad. Tenemos todo el tema de las declaraciones supraestatales, la Constitución y los estatutos, y hoy tenemos en este país una ley de economía naranja, ¿sí? Una ley de economía creativa que tenemos que apropiar, que tenemos que desarrollar y que diría yo tenemos que exigir también que se reconozca todo ese proceso, toda esa apropiación de esa gran oportunidad de la cultura aportando al Producto Interno Bruto desde las localidades. ¿Cómo son los acontecimientos culturales de generación de riqueza en las localidades? En estas poblaciones que han crecido bastante, que van todavía teniendo nuevos retos de crecimiento, pero que no pueden perder el hilo conductor desde el origen, desde la memoria histórica de eso que les digo que es el patrimonio. Bueno, y obviamente pues la realidad territorial, los agentes sociales y la realidad socioeconómica. Claro que sí, la realidad socioeconómica, porque también estamos nosotros, de hecho, ahora que subíamos en un debate importante de, bueno, ¿qué tanto hay una convicción y una claridad en ese elemento de que la cultura es una generadora de riqueza? ¿Sí? ¿Y cómo? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a recibir el rédito positivo? Los artistas, los creadores, los generadores de conocimiento. ¿Cómo vamos a localizar esa posibilidad de integrar ese asunto de bienestar y de calidad de vida que tiene absolutamente que ver con un concepto vital, que es el concepto de los derechos humanos y obviamente de los derechos culturales? Avancemos. Bueno, hay un tema que es importante entonces para entender también cómo esta nueva visión. Primero, la forma y el rol del Estado, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de que hay unas escalas que tienen que ver con el orden nacional, con el orden regional, con el orden local y hoy, sí o sí, desde el planteamiento de la globalización, a la cual le tuvimos mucho temor, pero que hoy la vemos como una oportunidad, es entender ese rol del Estado. ¿Qué significa precisamente esa responsabilidad en la dinámica de pensar políticas culturales del modelo de cocreación? El principio de legitimidad está basado en el asunto de qué tanto valoramos este proceso. Levanten la mano quiénes son aquí artistas o creadores o productores de arte. Bueno, es un grupo muy importante y hay otro grupo seguramente de docentes, de economistas, de planificadores, de arquitectos, pero hay una legitimidad en el proceso. Tenemos que empezar a entender esa acción como una acción legítima, porque también ha habido una acción de subvaloración un poco de, bueno, los del arte, la cultura y los economistas acá, no, hoy, y son precisamente los economistas que están hoy planteando cosas importantes en este proceso y que nosotros tenemos que escuchar y tenemos que apropiar. Todo lo que tiene que ver con la estructura de las instituciones, y aquí entra un tema que es clave. Cuando hablamos de la estructura de las instituciones, hablamos de lo público y de lo privado, ¿sí? Hablamos precisamente de consolidar en la medida de lo posible modelos de desarrollo de organizaciones
y existen en el Oriente Antioqueño muchas organizaciones, ONGs, bueno, organizaciones como Coredi, las universidades, colectivos de creadores, de gestores, el modelo del Festival de Música Religiosa, que es un modelo de empresa cultural, ¿cierto? Y que obviamente tenemos que legitimar en esa acción. Y también hablamos del sistema de partidos y las posturas ideológicas, porque también, señores, la cultura tiene que estar asociada a un principio fundante de un pensamiento estructural, de la visión de la cultura y la política, que hemos sido un poco marginales también en ese proceso. Bueno, avancemos allí. Bueno, la legitimidad es como el entorno que para nosotros, desde este concepto de cocreación, tiene que estar vigente, porque es cuando yo cocreo, reconozco en el otro, ¿cierto? Cuando formulo políticas culturales, públicas, tengo que reconocer la vitalidad del otro. Las políticas culturales no se formulan para los escritorios ni para las entidades del gobierno, sino que se formulan para implementarlas en las acciones sociales y, como dijimos antes, en los territorios, para nuestro caso, urbano y rural. ¿Qué pasa con los procesos rurales? ¿Cómo se están incluyendo? ¿Cómo estamos apropiando precisamente la vitalidad que tienen? Avancemos. Bueno, y hay entonces, en este concepto de cocreación, para nosotros unas zonas de cooperación. Y fíjense que lo importante hoy, como lo dije al principio, es que ponemos la cultura como el eje central. Es a partir de ahí. Es, en este caso, el secretario de Cultura con el equipo quien debe liderar todo este proceso. Y debe integrar, como lo dijo el alcalde, ya hoy tienen una Secretaría de Desarrollo Económico, ya hoy hay, bueno, una Secretaría de Educación que obviamente tienen que ir de la mano, tienen que trabajar de manera asociada, pero también bienestar, pero también desarrollo urbano, pero también planificación, porque todo lo que acontece, toda la narrativa que se construye en la cotidianidad de una localidad tiene que ver con eso, con lo cultural y afecta sí o sí lo cultural. Y será precisamente la base para tocar los temas de sostenibilidad, pues que los trabajará el maestro Lázaro Rodríguez. Hablamos entonces de esas zonas de cooperación, que es las políticas culturales, otras políticas influyentes que para nuestro caso están vistas desde el tema de la economía, lo territorial, la ocupación, el urbanismo. Estos son unos municipios que tienen unos crecimientos exponenciales, o sea, lo que era Marinilla hace 30 años a lo que es hoy, ustedes que lo han visto crecer y desarrollarse de manera positiva o negativa, pues tienen que ser conscientes de cómo eso está afectando lo cultural. Todo el tema obviamente de políticas afines asociadas a la educación, el turismo es un elemento muy importante en este proceso y sabemos que es uno, digamos, como de los hitos que siempre aparecen en los modelos de desarrollo. Se habla de un plan de desarrollo y el turismo es un elemento fuerza porque está asociado precisamente a la posibilidad de la capacidad que tenemos desde nuestra acción cultural de intercambiar servicios, de compartir las experiencias, de compartir los referentes culturales, pero también es complejo. O sea, un turismo, una propuesta turística mal manejada, pues puede acabar con una región. Entonces, ahí también hay que pensar que el elemento fuerza del turismo es necesariamente la cultura, porque lo que ofrece el turismo es la cultura, ¿cierto? La gastronomía, los hitos históricos, la arquitectura, y aquí, en esta región, es una cosa maravillosa, el paisaje, los productos agrícolas, en fin, mire que todo converge de alguna manera en ese elemento. Bueno, avancemos. Bueno, hablamos nosotros desde esta perspectiva de dimensionar precisamente la localidad en escenarios globales. El que estemos hoy aquí hablando de un proceso internacional ya es un avance significativo, pero cuando uno habla de procesos globales, primero que todo tiene que consolidar lo local. Y voy a devolverme un poco a la anotación del tema del turismo. Casi siempre pensamos que la oferta turística es para que venga otra gente de afuera a consumir lo nuestro, y ahí hay una equivocación de facto. Hay que consolidar primero la oferta turística para que la gente consuma lo propio, para que la gente lo valore, y luego abrimos las puertas para que vengan los visitantes. Porque si no, tenemos también un modelo fallido en ese sentido. Y obviamente ser competitivos. Yo siempre he dicho que la región del Oriente Antioqueño es de las pocas regiones en este país con un aeropuerto internacional, ¿cierto? Pues yo creo que hay muy pocas regiones en el país que tengan un aeropuerto internacional. Entonces, ahí también hay que pensar en esos asuntos de cómo estamos generando los dispositivos para albergar una cantidad de oportunidades que hay que pensarlas desde la perspectiva de esta oportunidad de la cultura como dinamizadora de riqueza y en el concepto pues, de cocreación, que es lo que venimos a compartir. Avancemos. Bueno,
Hay unos puntos que para nosotros son claves en este proceso de pensar este asunto de esta política cultural desde la visión de la cocreación y desde la cultura como generadora de riqueza. Entonces, obviamente hablamos de cultura y desarrollo y hoy, al fin diría yo, se va desmitificando un poco ese concepto que era tan abstracto. Cuando uno le decían cultura en clave de desarrollo, y uno decía, bueno, pero ¿eso qué es? ¿Cómo funciona un modelo de cultura en clave de desarrollo? Es lo que estamos planteando. Es un reconocimiento de los factores propios, identitarios, es generar dispositivos y dinamizar desde metodologías de planificación, que aquí debe haber muchos planificadores que han desarrollado procesos en esta línea de modelos de implementación, y hoy tenemos entonces la necesidad de tener un inventario claro de qué existe culturalmente en nuestro municipio, dónde están los valores de ese patrimonio material e inmaterial, dónde está la fuerza creativa, la fuerza de generación de conocimiento, porque esos son los elementos a partir de los cuales planteamos ese modelo de cultura y desarrollo. Hay un punto clave, y yo lo localizo en el centro un poco de este esquema, que tiene que ver con la pedagogía cultural, porque igualmente hemos hablado mucho del tema de cómo motivar a que la gente sea una consumidora positiva de cultura, a que consumamos lo propio. Nos lo dicen hace rato, nuestras artesanías, nuestra comida, qué conocemos y cómo valoramos ese ejercicio que se hace de lo propio. Entonces, hay un planteamiento que es un reto importante en este modelo de cocreación y de una perspectiva de economía creativa, y es lograr un posicionamiento estratégico de la cultura en la entidad escolar. Ese es un reto muy grande, porque nosotros sí o sí, si no formamos desde la base a los jóvenes y a los niños, que van a ser los futuros consumidores de cultura, pues no vamos a avanzar en el proceso. Vamos a seguir teniendo de todas maneras una tensión ahí basada precisamente en la formación de esos futuros ciudadanos y en una respuesta no positiva al modelo que estamos planteando. Entonces, para nosotros es vital que esa pedagogía logre esa localización estratégica de la cultura en la entidad escolar, pero cuando hablamos también de la entidad escolar, y los que son aquí docentes y de instituciones educativas saben que existe un modelo que se planteó hace mucho rato, que son los planes educativos municipales, que se supone transversalizan más allá de los alumnos, sino a la comunidad educativa, a los padres, a los directivos. Entonces, ese tema hoy tiene que estar ahí, en esos proyectos educativos institucionales, la cultura como el eje fundante de todo este proceso. ¿Para qué? Simple, la ecuación es muy simple, para formar una nueva generación consumidora de cultura, una nueva generación que optimiza sus procesos de relacionamiento en los valores, y lo voy a decir aunque lo comparto mucho, va más allá de las artes. Las artes son vitales y las hemos utilizado mucho un poco como mediador, a veces como paliativo también, decir, no, esos problemas de violencia en tal zona, vayan los artistas y hagan talleres. Hombre, yo creo que ya eso lo tenemos que superar. ¿Hay que seguir haciendo talleres? Claro que sí. ¿Los artistas tienen que estar ahí? Claro que sí, pero tiene que haber una estructura con la cual se desarrollen ese tipo de modelos, porque ya eso pues lo tenemos que superar definitivamente. Y obviamente cuando hablo de consumos culturales positivos, me refiero al tema de cultura ciudadana. También nos han hablado y hemos hablado mucho de cultura ciudadana. ¿Qué es eso de la cultura ciudadana? Es precisamente tener una comunidad con la capacidad para co-crear en las acciones cotidianas, para consumir cultura positivamente, para establecer un esquema de relacionamientos positivos en el entorno propio cotidiano que es nuestra localidad, que sea incluyente, que sea de valores y que sea de respetos. Entonces ahí también se abre un marco interesante sobre este proceso. Avancemos. Bueno, hay unos asuntos importantes, aquí hay un reto y voy a tocar un tema que a lo mejor toca fibras, pero que creo que hay que tenerlo y hay que decirlo. Nosotros planteamos que este enfoque tiene que ver con la diversidad como fuente de creatividad. Ya creo que ese es un primer acuerdo que hemos hecho. Ahí podemos hablar de un pluralismo constructivo, cómo co-creamos desde esa postura de ese pluralismo que existe en nuestras regiones y en nuestras localidades. Hablamos de invertir en el desarrollo humano y potenciar sí las expresiones artísticas, pero más adelante voy a tocar el tema de cómo interactuamos con la ciencia, con otras áreas de conocimiento. Procesos culturales asumidos como verdaderos campos de conocimiento. Ahí tenemos una fragilidad, y lo digo tenemos desde el sector cultural, porque apenas hoy estamos empezando a sistematizar lo que hacemos. Somos generadores de conocimiento, por ende
directamente generadores de riqueza, pero no sistematizamos las prácticas. Hay un asunto que yo siempre toco también con mucho respeto porque lo valoro, pero creo que es un enfoque que habremos de revisar, es el tema de las fiestas que se realizan en los municipios. Yo no sé si alguien ha hecho el estudio, pero el dinero que se invierte en fiestas es inmenso, o sea, es un costo económico muy alto. ¿Cuánto nos queda de ganancia? No estoy hablando de ganancia efectiva, sino de ganancia en proceso, de ganancia en impacto real, de ganancia en apropiación de lo cultural, de ganancia en el disfrute, porque también es para disfrutar, la fiesta también es para disfrutar. Bueno, entonces, ojo con esa reflexión, porque tiene que ver con eso, ahí hay un activo de riqueza. Cuando el equipo de la UNTAC en Naciones Unidas hizo el análisis de un poco aproximarse a entender esto de la cultura como generadora de riqueza, analizaba hitos importantes en el mundo. El Carnaval de Río de Janeiro, por ejemplo, ¿sí? Que es para, cuando a uno le dicen Carnaval de Río de Janeiro, ¿uno en qué piensa? ¿Cierto? Piensa en la cultura de Brasil, piensa en la expresión humana, corporal, la vitalidad, piensa en la raza. Y es una gran empresa cultural y creativa, que tiene un impacto, bueno, ni qué medirlo, porque además lo importante es que el carnaval no acontece en la semana o en los 15 días que dura, es durante todo el año, con las escuelas de formación, con los procesos de creación, con las empresas que producen el vestuario, que trabajan en todo el tema de sonido, de iluminación, o sea, es una gran empresa cultural. Entonces, es un proceso, no es un evento, es un proceso cultural que impacta y que genera incluso una gran fortaleza a esa identidad brasilera, ¿cierto? Entonces, ponemos ese macromodelo, pero nosotros los tenemos también. Nuestra cotidianidad nos indica acciones propias de nuestras localidades que son vitales y que no las estamos capitalizando. Entonces, ese tema pues es vital y es importante. Y lo que iba a tocar un poco en la parte de la fragilidad es el tema de lo que hasta ahora se viene dando con la gratuidad de los eventos culturales y de los procesos culturales para los cuales también tenemos que educar a la ciudadanía. Una cosa es la inclusión, y inclusión no siempre es precisamente equidad, ojo con eso, no siempre es precisamente equidad. Y hay que generar, desde esas acciones pedagógicas que ya planteaba antes, la posibilidad de trascender en modelos donde la gente sí valore lo cultural como un elemento fuerza. El reto es grande y lo quisiéramos poner sobre la mesa. Deberíamos lograr, a través de todos estos procesos, que la cultura esté incluida como una necesidad básica. Ese es el reto, ¿cierto? Porque si empezamos a generar las dinámicas propias para el avance significativo que tenemos que tener en este campo, pues señores, sí o sí, hoy le estamos dando el valor implícito a la cultura como un eje que transversalice este proceso. Por lo tanto, a mi modo de ver y entender, debería ser una necesidad básica. Porque es que igual que la alimentación, igual que la educación, igual que la vivienda, etcétera, etcétera, el ser humano también requiere la cultura, debería estar incluida ahí. Bueno. Y entonces, lo que quiero llamar la atención es que no significa subvencionar el consumo, significa generar precisamente comunidades de base que entiendan, valoren y atiendan la cultura como una necesidad básica. Incluso, ojalá, en algunos modelos que podemos debatir más adelante, se incluyen las canastas básicas el consumo cultural positivo, porque forma parte de una necesidad humana del ser. Bueno, avancemos. Bueno, la diversidad cultural y creativa, que es para nosotros pues el todo, el incluyente, todos los que formamos parte de este mapa, de este territorio, de esta geografía, avancemos. Bueno, y un tema importante es precisamente mirar como 3 conceptos que me parecen claves y que creo que son innegociables, que tienen que ver con el asunto de los derechos humanos, la ética global, que acuérdense que está asociada también al asunto de la ética de lo público, y ya quedamos claros en que lo público no es un asunto solamente responsabilidad del señor alcalde y su equipo, lo público es una responsabilidad de toda la ciudadanía, de todos los que habitamos, actuamos e interactuamos en esa cotidianidad que se llama municipio de Marinilla, con todos sus factores incluidos,
y lograr precisamente un tema que es la estabilidad social. Entonces ahora sí, un paso adelante la cultura, un paso adelante la cultura como generadora de riqueza, un paso adelante la valoración del patrimonio material e inmaterial, que es parte de esa fuerza y que incluye pues otros elementos que vitalizan este proceso. Hay un tema también para nuestro caso que tiene que ver con la estabilidad social y la paz, no podemos dejar de vista ese tema. Venimos de un proceso complejo de violencias, de violación a los derechos humanos en este país, no podemos negar eso, que ha existido realmente históricamente un tema fuerza en ese sentido y que hay que seguir trabajando en eso, hay que construir los conectores que desde esa realidad nos permitan hablar entonces de la memoria histórica, de los referentes, de los hitos que se han construido en torno a eso, porque es la única manera que podemos dar pues ese paso adelante. Avancemos. Bueno, entonces, este planteamiento global, ¿qué es lo que propone? Emprender iniciativas democráticas, claro que sí, y ahí también el llamado de atención al sector cultural, de cómo se tiene que integrar con los otros sectores, como ya lo dije, cómo tiene que ser proactivo, sistematizar sus prácticas y sus experiencias, y adquirir las herramientas, lo voy a decir con la palabra concreta, para exigir el lugar que merece en el modelo de desarrollo. Pero obviamente tiene muchas responsabilidades también, tiene que dar de sí mismo, tiene que ser un poco más orgánico, tiene que ser más coherente. Además, un tema clave para pensar en modelo de cocreación desde esta nueva perspectiva que nos abre la economía creativa se llama sí o sí la gestión colectiva, que el sector, aquí lo saco aparte, no vuelvo y lo integro como a todo este pleno, ha sido un poco débil, no ha sido muy proactivo, muy de gestión colectiva, se requiere mayor organización, por eso había al principio de la legitimidad, de la institucionalidad y de lo que se requiere para este proceso. Y obviamente el empoderamiento de la cultura como bien social, uno diría que ese es como el fin último, pero es la constante. La cultura para empoderar el bien social, y ahí entonces sí podemos hablar de bienestar, de calidad de vida y de ese reto que yo me pongo de considerarla como una de las necesidades básicas. Avancemos. Bueno, aquí hay un tema clave y es que precisamente hoy, cuando se abre todo este campo, es fomentar la creatividad no solamente en el campo de las artes, de hecho existe, o sea, los modelos de desarrollo científico están asociados precisamente a procesos creativos, pero hemos estado separados, los unos por un lado y los otros por el otro, ¿cierto? Entonces, fomento la creatividad en artes, en ciencia, en tecnología, en la teoría y en la práctica, porque aquí, por ejemplo, y me parece bien interesante que estemos en una institución de educación superior, porque un llamado de atención a las universidades y a las instituciones de educación superior, porque sí son ahí las llamadas a generar los procesos para anclar estos relacionamientos y exigir, claro, exigir al sector cultural que establezca pautas. Necesitamos una oferta formativa sólida en el tema de programas de cultura, de tecnologías, en temas de gestión, en temas de modelos económicos para valorar la cultura. No tenemos mucho realmente en el país, somos muy fuertes en muchas cosas, pero todavía tenemos carencias muy importantes en la oferta educativa en ese campo y obviamente asociado a la oferta educativa, pues hombre, la investigación asociada a los temas de estudios culturales, de estudios de análisis, en fin, para poder dar cuenta de muchos de los retos que hoy tenemos y entender también una pregunta que nos hacíamos esta mañana, bueno, ¿qué es eso de la cultura aportándole al Producto Interno Bruto, ¿cierto? Ya ese tema ya lo oímos mucho, antes no lo oíamos casi, ¿cierto? Pero hoy se oye mucho. La cultura generadora de riqueza, la cultura aportándole al Producto Interno Bruto, pero para entender eso se necesitan equipos de análisis, se necesitan metodologías, ¿cierto? Se necesitan experticias que nos permitan adherir pues a ese tipo de procesos. Bueno, avancemos. Bueno, y hay unos, ya pues para ir cerrando, unos actores y contextos fundamentales en la formulación de esa política pública en clave de co-creación con tres elementos fundamentales. La ciudadanía, obviamente claro y vital en este proceso. Hablamos de la ciudad, del ciudadano, hablamos de la cultura local, hablamos de lo urbano y lo rural, el territorio. Entonces, yo sé que existen unas dinámicas importantes en el Oriente y en Marinilla, con Corantioquia, con las organizaciones que han trabajado en esta línea, el tema de la Secretaría de Agricultura,
los productos agrícolas asociados a los temas de la producción, de la producción alimentaria, de la seguridad alimentaria, que ya hoy nos acercan y nos ponen unas fronteras muy pequeñas, y es cultura, ¿cierto? Todo el tema de la seguridad alimentaria, que no lo habíamos pensado antes, y hoy por fortuna hay una cantidad, de una generación de personas jóvenes que están estudiando culinaria, gastronomía, que están haciendo una apuesta por revalorar el producto propio. O sea, lo que comemos, el origen de estos productos tiene que ver con eso. Y en el tema de conocimiento, todo lo que está asociado a estrategia, organización y gestión. Digamos que esos son como un pequeño mapa de actores que proponemos para pensar este modelo desde la cultura, desde la co-creación, basado pues en economía creativa. Avancemos. Bueno, el territorio, lo que tanto he hecho referencia, y además el territorio que está también modernizándose, que está dialogando con otros retos de urbanización, con otros modelos arquitectónicos, pues no es estático, que eso también es importante. Avancemos. Bueno, y unos ámbitos para el desarrollo de esa política pública en cultura que tienen que ver con el proceso, obviamente asociado al consenso. Ahora vamos a hacer un ejercicio de co-creación que tiene mucho que ver con eso, el consenso, el reconocimiento e inclusión de los actores. Entonces, ¿dónde está la gente de la ruralidad? ¿Dónde están las comunidades alternativas? Hoy tenemos un reto de inclusión fuerte de todo el tipo de comunidades LGTBI, madres cabeza de familia, alternativas, desplazados también, hay que incluirlos porque los tenemos en nuestras comunidades. El producto que está asociado a las estrategias, planes, programas y proyectos, metas y retos, yo diría que este es un ejercicio que se ha hecho cotidianamente. Todos los alcaldes tienen un plan de desarrollo, los municipios liderados por un alcalde tienen un plan de desarrollo, ¿cierto? ¿Qué tanto lo conocemos? ¿Qué tanto estamos integrando la visión cultural en ese modelo de desarrollo? ¿Qué tanto estamos haciendo la veeduría de ese plan de desarrollo? Ya se está cerrando la administración, entonces hay una rendición de cuentas, pero qué tanto estamos apropiando el avance y qué tanto estamos preparándonos para entregar ese legado a una nueva administración que llega. Tiene que ver con eso. No, antes. Bueno, el tema de resultados aquí es fundamental, porque en los resultados para nosotros hay elementos de tipo cuantitativo, pero vital, los resultados de tipo cualitativo. Y ese es un tema bastante complejo. Mi colega aquí, Gerardo Nebgosen, tiene un aporte interesante sobre el asunto de valoración de intangibles, que no lo hemos hecho en cultura, y generamos muchos intangibles, porque trabajamos con una fuerza vital que es el capital simbólico. Esa es nuestra vitalidad, y siempre lo digo, y es innegociable, es lo que no podemos negociar, porque cuando yo negocio mi capital simbólico, estoy negociando mi identidad. Estoy negociando mis elementos históricos y la fuerza de la memoria, que es la que me permite ser quien soy. Bueno, entonces está todo el tema de impactos, de la inclusión, el bienestar, la autonomía, la integralidad, la responsabilidad ciudadana, claro, y el fortalecimiento institucional. Y en cuanto al tema del espacio, hablamos del territorio, lo urbano y lo rural, los contextos de diversidad, la biodiversidad y un tema fundamental, la sostenibilidad. Avancemos. Bueno, esto es un poco parte de lo que ya les he explicado, avancemos porque quiero ir cerrando para darle la palabra a mis colegas, avancemos. La interacción entonces que proponemos desde esta visión tiene que ver precisamente con una política cultural y creativa que está asociada a una política de planificación urbana, a una política de promoción económica, entonces los emprendimientos y la innovación desde todos los campos, con el elemento cultural como un elemento fuerza, una política turística y una política de marketing de ciudad y de región, porque ahí estamos pues trabajando en eso, le estamos apostando a un tema clave y es cómo estamos formando a los ciudadanos desde las distintas instancias para que integren un territorio dinámico, para que habiten, la palabra es esa, para que habiten o habitemos un territorio dinámico desde esta perspectiva. Avancemos. Bueno, los campos de relacionamiento fundamentales de la política pública en cultura tienen que ver con el capital humano, que tiene que ser inclusivo. O sea, diversidad es lo que tenemos en este departamento, en este país y en estas regiones. El capital humano como eje, el capital social como la base
y los relacionamientos del capital cultural y el capital estructural o institucional. ¿A partir de qué? De manifestaciones identitarias, la creatividad, ya dijimos, el patrimonio material e inmaterial, pero sí o sí la producción de resultados, los procesos, más allá de lo que hablábamos ahora de los eventos. Avancemos. Hablamos de 3 elementos que son fundamentales para lograr todo este accionar y todo este reto que estamos poniendo sobre la mesa, que tiene que ver con la participación. Yo ni lo voy a tocar, porque se habla de participación en este país hace N, ¿sí? Hay escenarios de participación, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Qué tan legítimos son? Yo no sé. Por eso les digo que ese tema ni lo voy a tocar. La autonomía, claro que sí, y me parece fundamental que pensemos hoy, y voy a decir una cosa explícitamente clara, con todo el respeto de la administración actual, hoy hay que pensar 2020. A partir de hoy tenemos que pensar en el 2020, un nuevo periodo de administración, un nuevo equipo de gobierno, una ciudadanía que se dispone para integrar ese proceso, que se dispone para de manera autónoma proponer, estructurar, pero también exigir, pero también responder por lo que le corresponde, ¿cierto? La veeduría, la construcción de un modelo colectivo, para lograr ¿qué? Eso es lo que es la gobernanza, eso es lo que es la gobernabilidad, ¿cierto? Entonces, ahí hay unos retos que son importantes, que tienen que ver con lo que le es característico necesariamente a este territorio. Avancemos. Hablamos de unas áreas de intersección entre los agentes, que es importante, la administración, el sector privado, el tercer sector, todo el asociacionismo que existe hoy, que es vital que se fortalezca desde esta perspectiva de la economía creativa. Hay unas áreas de conflicto que siempre van a estar y hay unas áreas de colaboración. Avancemos. Y digamos que es un mapa que inicialmente yo propongo y que los colegas pues seguramente lo van a enriquecer o también lo van a replantear de ser necesario, y es un impulso creativo en el territorio urbano y rural, desarrollo de servicios en torno a la creatividad. Entonces ya hablamos del turismo, ya hablamos de las empresas culturales, ya hablamos de la gastronomía, de todos los productos que están integrados acá, hablamos del conocimiento, hablamos de la educación, porque también es un servicio que necesitamos fortalecer y seguir dinamizando. Hablamos del desarrollo de la industria que aprovecha la creatividad. En estos días que estuve aquí en una reunión, en un evento en el restaurante de Sergio, alguien dijo que aquí habían ¿cuántas multinacionales? 20 multinacionales. Quisiera yo saber qué saben las multinacionales del modelo cultural de Marinilla, qué saben y qué hacen, y cómo integran a sus temas de responsabilidad social estos procesos. Entonces, hay línea base, hay con qué trabajar, ¿cierto? Bueno, tenemos también la necesidad desde ese estímulo a la creatividad, el desarrollo de capacidades creativas en otros sectores. Entonces, ¿cómo desde la cultura proponemos que se integren los otros sectores, o qué tipo de diálogo de pares establecemos en este proceso? Hablamos también del desarrollo de capacidades creativas sociales, porque sin duda tenemos que llegar a un tema clave que son políticas de apoyo a personas creativas a través de resultados de transformación social y hablar de inversión y de sostenibilidad. Esa es, digamos, como una pequeña ecuación que yo he propuesto para que trabajemos esta ruta y que se puede ampliar o desagregar para hablar pues de estos modelos de desarrollo local basados en cocreación desde la perspectiva de economía creativa. Avancemos. Bueno, y ya con esto cierro entonces. Este esquema integral de cooperación para la formulación de políticas públicas en cultura, desde esta perspectiva de visión co-creativa, tiene que ver con colectivos culturales y creadores organizados, definidos, estructurados, cualificados, universidades y organizaciones públicas y privadas apoyando, generando los insumos, dando respuesta a la demanda, y obviamente legitimadores y enlaces regionales, nacionales e internacionales. ¿Para qué? Para la sumatoria, la interacción de experticias y saberes de las organizaciones líderes, para las oportunidades y sobre todo para destacar toda la capacidad creativa del capital cultural y simbólico, que es el innegociable, que ya lo puse sobre la mesa, el patrimonio material e inmaterial e intelectual, el conocimiento, que es nuestro elemento fuerza, y obviamente toda la potencialidad de la relación del territorio con otros territorios y otras geografías. Y con eso cierro. No podemos olvidar en este planteamiento de modelo de desarrollo
que Marinilla pertenece a una subregión que se llama Oriente Antioqueño y que tiene unos vecinos, ¿cierto? Pero que también es una localidad que pertenece a un departamento que se llama Antioquia, que tiene otras dimensiones subregionales, otros modelos productivos, otras estrategias y otras acciones que convergen en esa acción de la diversidad y la pluralidad que existe, pero que tiene que estar dispuesta a ese diálogo con todos estos procesos. Yo creo que con eso ya termino. Listo, bueno, muchísimas gracias. Ese era pues mi primer aporte a esta pregunta.